Hermano Joe, gracias y como dice el hermano Daniel, bienvenidos, gracias por su presencia y bueno, vamos a comenzar. En esta noche quiero tratar un tema y le he puesto por título El apóstol Juan. Todos conocemos en las escrituras que el apóstol Juan escribió 5 cartas, un evangelio, un libro de revelación y 3 epístolas. Todas las conocemos y nosotros sabemos que él ha sido uno de los apóstoles de Jesús, estuvo muy cerca de él. Pero aparte de ser apóstol de Jesús, también era familiar de Jesús, era un primo, porque su mamá de Juan el apóstol se llamaba Salomé. Y en la Biblia encontramos que María, la madre de Jesús, tenía una hermana que se llamaba Salomé. Y bien, Juan también podemos verlo en las Sagradas Escrituras que tenía un hermano que se llamaba Jacob, eran dos. Nosotros conocemos su historia cuando primeramente Jesús andando por el mar de Galilea se encuentra con Pedro y con Andrés su hermano. Ellos estaban, dice, pescando y Dios los invita a ser pescadores de hombres, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Sigue avanzando por la ribera del mar de Galilea y se encuentra con la familia de Zebedeo, o sea, ahí estaba su papá, estaba Juan, Santiago y algunos otros operadores que trabajaban también en la pesca. Jesús los invita a Jacobo y a Juan a seguirlo y ellos inmediatamente, dice, dejaron las redes. Ellos no estaban pescando, ellos estaban reparando las redes. De tal manera que más o menos ahí empieza la historia de Juan, invitado por el Señor a seguirle. Una de las cosas que sucedía en el imperio romano en aquella época es que había conquistado a Jerusalén. Todo Israel era una colonia del pueblo de Roma. Bien, en ese periodo nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a traer las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús, al cumplir su ministerio, partió a la presencia de su Padre, y Él desde ahí nos está esperando a cada uno de nosotros. Quiero leer un pedazo, una partecita del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo 19. Juan, capítulo 15, versículo 19, y dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esas son las palabras literalmente que Jesús les dice a sus apóstoles, y eso lo escribe Juan. Y en el versículo 20 continúa Jesús diciéndole: acordaos de la palabra que yo os he dicho, o sea, acuérdense lo que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos de que el ser cristiano es como obtener un repudio de la gente, sobre todo la gente del mundo. La palabra mundo es una palabra que significa cosmos en el original y tiene varias connotaciones según el contexto, la palabra mundo. En este caso, la palabra mundo se refiere a todas aquellas personas que no conocen a Dios, o sea, no lo estiman a Dios. Tienen sus religiones, pero no conocen al Dios, o sea, en el sentido de que Jesucristo vino a hablarnos de su Padre. No lo conocen, detestan. Bien, Jesús les advierte esto. Ellos tenían una misión de predicar el Evangelio a toda nación y se fueron por todas aquellas partes del mundo donde ellos pudieran comunicar esa verdad. Ellos llegaron a Roma y nosotros sabemos que en Roma la situación no era fácil. Hay un pasaje en el libro de Romanos que todos los tenemos subrayados, que se llama, por ejemplo, se encuentra en Romanos capítulo 10, donde les dice que si confesares con tu boca, y además le dice, y creyeres en tu corazón, le dice, serás salvo.
Bien, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa palabra muchas veces el mundo cristiano lo usa para hacer una oración de fe, pero sin embargo en el contexto original no tanto indica eso. Todos los hermanos que vivían en Roma y que querían evangelizar estaban corriendo un riesgo en la cual podían morir. Bueno, y muchos lo hicieron. ¿Por qué razón? Porque en Roma nosotros sabemos de que había un emperador, un César, y esa persona era considerado como el único gobernante del mundo. Nadie cuestionaba su autoridad. Pero en eso, cuando los romanos veían a un grupo de cristianos que empezaban a hablar del nombre de Cristo por las calles o en algunos lugares, se sentían muy incómodos, porque decían, ¿cómo estos hombres van a venir a hablarnos de otros dioses, de otros señores, de otras personas soberanas, si acá el único soberano es el César, es el rey, no hay otro más? Entonces los acusaban de sedición, de revoltosos, de traer el desorden y los llevaban presos. Nosotros conocemos por el Evangelio donde dice, ¿no? Jesús dice, ¿no? Que si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre. Ese es el concepto real que nosotros encontramos y Jesús mismo lo define. Entonces, estos hombres cuando predicaban el Evangelio en Roma, eran condenados a muerte. Los metían en prisión, los torturaban y les daban a algunos de ellos alguna oportunidad de negar a Jesús, al Dios que ellos predicaban. Obviamente, muchos de ellos, por historia sabemos que prefirieron morir, dar su vida, como Jesús lo hizo por las personas. Y ese testimonio impactó tanto que algunos historiadores romanos lo transcribieron en algunas hojas. Tenemos a Tácito, tenemos a Irineo, tenemos a Eusebio. Ellos eran romanos, pero no eran cristianos. Y estos sucesos que pasaban en Roma, ellos lo transcribían. Y esos documentos han quedado y han sido transcritos en el libro y nosotros podemos conocer la historia de la vida de los discípulos de Jesús a través de hombres que no son cristianos. Entonces es una fuente muy interesante para poder estudiar. Es como un marco, es un contexto histórico para saber cómo se desarrollaban los cristianos que se entregaban al Señor en aquellos años, en esos primeros siglos. Bien, nosotros también sabemos por la historia de que todos los apóstoles murieron, excepto el apóstol Juan. Hay una historia donde corre y circula y dice cómo se llama que el apóstol Juan fue capturado también. Y dice que lo pusieron en una sartén o en una tina. Dice con aceite hirviendo. Y él dice que lo agarraron y lo lanzaron a esa tina con aceite hirviendo. Pero él desde ese lugar, él seguía predicando el Evangelio. En aquel entonces el emperador Domiciano dijo, sáquenlo de Roma, sáquenlo de Roma. Y lo enviaron a Patmos, a una isla que era una isla prisión. Eso más o menos sucedió en el año 92-93 de la era cristiana. Ahí estuvo. No estuvo mucho tiempo en ese lugar el apóstol Juan. Estuvo unos 2 o 3 años, porque Domiciano murió en el año 96 y cada vez que entraba un emperador daba como una amnistía a multitud de presos y fue liberado en ese entonces el apóstol Juan. Se dice de que ha sido el apóstol más longevo, o sea, murió a una edad, algunos dicen que llegaba hasta los 99, 98, 100 años, el apóstol Juan. Después de salir de Patmos, se fue a Éfeso, ahí la actual Turquía. Ahí se encontraba, ahí vemos por ejemplo que en el día del Señor él tuvo una visión, se le presentó un hombre, dice, de Dios, que refulgía por todo, y le dieron les dieron mensajes para las 7 iglesias que se encontraban en ese lugar. Cuando él salió de esa prisión, también habían corrientes de pensamiento, como lo hay en el diario. Por ejemplo, hoy día la iglesia se enfrenta
en cierta medida contra ese pensamiento sobre la identidad de género. No sé si, bueno, yo creo que todo el mundo lo entiende. También se encuentra con aquellos grupos que están dispuestos y promueven el aborto. También estamos con esos grupos de LGTB que quieren dar una educación en todos los colegios. Son fuerzas de pensamiento que tratan de tener el control de la opinión pública. En el tiempo del apóstol Juan, también habían hombres agnósticos que creían en Dios y ellos también trabajaban con grupos cristianos. Pero sin embargo, sus ideas, ellos trataban de hacerle prevalecer sobre la iglesia que estaba entrando en acción, una nueva iglesia, estaba pujando para darse a conocer a todo el mundo. Y de ahí encontramos a dos personajes que se llaman Ebión y Cerinto. Eran dos personas que cuestionaban la naturaleza humana de Jesús. Ellos decían que el hombre es un ser corrupto, o sea, es, va avanzando en la edad y pues se hace viejo y muere. Y ellos decían que es imposible que eso sucediera en un Dios. Por tanto, lo que él, o sea, hablando de Jesucristo, simplemente manifestaba una imagen espiritual. En el día de hoy quizás lo podemos llamar un holograma. Jesús era un holograma, porque es imposible de que Dios entrara al cuerpo de un ser humano. Entonces el apóstol Juan escuchó estas teorías, estas ideas, y ganaba muchos adeptos en ese lugar de Éfeso. ¿Y qué pasa? Y él empieza a escribir su primer pensamiento, que lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4. Busquemos esa cita, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 3. Yo ya lo tengo aquí, voy a leerlo. Dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Una vez más dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En aquella época habían predicadores, habían personas que daban sus discursos, y si alguno de ellos, por tratar de ganar adeptos, o sea, mencionaba de que Jesucristo no podía ser humano, aquí el apóstol Pablo dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En este mismo libro, retrocedamos unas hojitas y vayamos al capítulo 1. El versículo 1 de Primera de Juan 4. Préstenle bastante atención a lo que dice aquí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante, dice, al verbo de vida. Fíjense esas expresiones. Hemos oído, han escuchado, hemos visto con nuestros ojos, dice, y lo hemos contemplado y agrega, y palparon nuestras manos. ¿Por qué tanto detalle da Juan en relación al encuentro que tuvo él y otros discípulos con Jesús? Obviamente uno puede pensar, pero por supuesto, si es un maestro, tiene que dar lecciones públicas, tiene que dar su testimonio a todas las personas. O sea, pero sin embargo aquí vemos que el apóstol Juan da bastantes detalles. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esa expresión lo hace justamente para que estos maestros falsos agnósticos que quieren confundir a las personas piensen que es cierto. Aquí tengo un testigo. Juan dice, yo lo he visto, yo lo he oído, yo he andado con él, yo lo he tocado, no es como ustedes lo dicen. Ahí podemos ver cómo Juan actúa es como un apologeta, defiende sus principios, defiende el pensamiento que Dios dejó, o sea, Jesucristo, a su iglesia. Eso es uno de los detalles en la vida del apóstol Juan. Al apóstol Juan también se le conoce como el apóstol del amor. En sus 5 cartas, nosotros encontramos más de 80 veces que habla sobre el amor.
sobre el amor. Se le llama el apóstol del amor. Y también, si recordamos, en algunas ocasiones, él dice, Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Eso lo encontramos 5 veces. Y él lo dice. Algunos dicen que de repente él lo expresa por presumir que él es el discípulo favorito. No. Él lo hace por elogio, por elogiar a Jesús. Otros también se preguntan, de la partida de Jesús, ya ha pasado cerca de 60 años, ¿cómo es que pudo recordar vívidamente estos detalles de su vida con Jesús? ¿Cómo? Sí, porque estas cartas se escribieron cuando él tenía una edad muy avanzada. El libro de Apocalipsis y sus epístolas y su evangelio. Bien, son algunos detalles que nos ayudan a entender un poquito más sobre ese contexto histórico que crea un marco para comprender mejor los hechos. Vamos a ver un poco sobre su personalidad de Juan. ¿Cómo era cuando se encontró con Jesús? Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. Vayamos a San Marcos. San Marcos, capítulo 3. San Marcos capítulo 3, versículo 16. Voy a leer. Dice así. Esto lo registra el evangelista Marcos. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, ¿sí? Le cambió el nombre. En otras ocasiones se le llama también Cefas. Versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Ese es el diminutivo, el apelativo, o el nick que le puso a estos dos hermanos, los hijos del trueno. Algunos se han preguntado por qué les ha puesto ese título, los hijos del trueno. Algunos han interpretado de que esto se refiere a que eran hombres que tenían una voz grave y profunda, y cuando hablaban el mensaje de Jesús, todo el mundo lo escuchaba. No necesitan micro esas personas. Algunos se han expresado de esa manera, interpretando. Pero otros hermanos, estudiosos de la Biblia, también dice que no exactamente la palabra Boanerges, o sea, el llamarlos el hijo del trueno, el trueno, no significa que eran vozarrones, sino que eran medios salvajes, por decirlo. Y vamos a buscar por qué llegaron a esa conclusión. Busquemos ahora Lucas capítulo 9. Está para adelante. Lucas 9. Lucas 9, versículo 51. Listo, lo leo yo. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús, Jesús mismo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Cierto? Había un problema entre samaritanos y judíos. Nosotros sabemos de que los fariseos adoraban en un monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero no lo hizo. Adoraban ese lugar, en ese lugar adoraban a Dios, creían de que Dios se presentaba ahí, los samaritanos. Y cuando fueron estos apóstoles a ese lugar a hacer los preparativos para encontrarse con Jesús, dice de que no le recibieron. Estos no vienen a adorar acá, estos están de paso, ellos se van a Jerusalén, no lo recibamos. Y no lo recibieron. ¿Y qué pasó? Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor Jesús. Bueno, Señor.
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Fíjense, el apóstol del amor, sus palabras de él, lo que dice sobre los samaritanos. ¿Quieres que descienda? Y todavía son bíblicos, por decir, porque ese suceso pasó con Elías, con los profetas de Baal y con los profetas de Astarot. Ahí murieron 950 falsos profetas. Quien le dio muerte fue Elías y un grupo de personas. Él quería que sucediera lo mismo, mandarle fuego del cielo sobre esos samaritanos porque no nos recibieron. Bueno, parece que del apóstol del amor todavía no había nada en él. Vamos a buscar otro texto más. Marcos capítulo 9. Retrocedamos un poquito. Marcos 9. Bien, versículo 38. Estamos viendo la personalidad, el carácter, la conducta de Juan. Versículo 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí se ve de que es una persona intransigente, intolerante. Encuentran a un hombre que sacaba demonios en el nombre de Jesús y ellos le dijeron, ven, síganos, tú tienes que andar con nosotros. Y él dijo, ¿saben qué? Ustedes continúen, yo voy a seguir haciendo mi labor. Y se enojaron. Le hemos prohibido que haga eso. A veces hay algunos hermanos, por decirnos, ¿cierto? Que quieren prohibir todas las cosas. Ese es un error. Hace algunos días estaba conversando con otros hermanos que no son de la iglesia, y uno de los hermanos le decía a un grupito de hermanos que pertenecen a la iglesia Movimiento Misionero Mundial. Yo creo que los deben de conocer porque tienen un canal de tele y manejan una cierta cantidad de dinero por las exigencias que le hacen en relación a las ofrendas y al dinero y a los diezmos. Bien, y una de las cosas que caracteriza a esa iglesia, le llaman las tres P's. O sea, algunos que lo conocen bien le llaman las tres P's. Le dicen, por ejemplo, pintura, pantalón, piercing. El piercing se refiere a los jóvenes, por ejemplo, que quieren hacerse algunas modificaciones en sus rostros, por la vanidad, quieren andar con la camisa y los botones abiertos, mostrar su masculinidad. Las chicas quieren pintarse bien los ojos, quieren verse bonitas y todo lo demás. Y también el otro que habla sobre el pantalón, sobre la vestidura. Todas las chicas, todas las mujeres tienen que tener la falda hasta el tobillo. Deben de cubrirle todo su cuerpo. Prácticamente ese es el motor de la enseñanza de esta denominación. Sin embargo, uno de esos jóvenes hizo una observación. ¿Ustedes creen que esa falda larga oculta o cubre la perversión de la persona? Por supuesto que no. O sea, han enfocado a una congregación a hacer o a tener un estilo de vida, un estilo de cómo vestirse, y con eso quieren mostrar al mundo que son más santos que los otros. Nosotros estamos creyendo en Jesús, las iglesias creen en Jesús, y la transformación es más que nada del corazón. Porque si el corazón no cambia, si el corazón no se convierte, no sirve de nada lo que podamos hacer. Hasta inclusive nos podemos poner una aureola acá, un foco ahí, para mostrar que somos santos. Podemos comprar una Biblia tan grande como la mía para decir que esos son muy bíblicos. No, es algo del corazón. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que le prohibieron a ese hombre que estaba haciendo algo correcto y que Jesús también lo aprobaba. Fíjense cómo es más o menos el carácter de él.
la personalidad de Juan. Bueno, algunos dirán, este hermano está hablando mal de Juan, ¿qué culpa tiene él? Dice, ¿no? Bueno, vamos a buscar un texto más. Busquemos Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Les leo el texto. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, se llamaba Salomé, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo a Jesús. O sea, la mamá de Jacobo y Juan se acerca a Jesús y antes de hacerle el pedido, antes de decirle algo, ellos dicen, se arrodillan. Y el versículo 21 dice, él les dijo, ¿qué quieres? Fíjense, ¿qué quieres? Un momentito, un minutito. Batería. Gracias por el minutito. Bien, estábamos acá y Jesús le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el fuego? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Bien, hasta ahí nomás. Fíjese ese pedido de solicitud que le hace la mamá. Señor Jesús, en tu reino ponga a mi hijo acá como un ministro para dirigir esa nación y al otro lado a mi otro hijo. Qué curioso, ¿no? Y Jesús se sorprende ante esta solicitud. Yo digo y pienso de que estos dos jóvenes no se atrevieron a decirle ellos personalmente a Jesús que querían estar en su reino a ambos lados, sino que utilizaron a su mamá. Mamá, tienes que decirle esto. Como tú eres la hermana de su mamá, a ti te va a oír, a ti te va a escuchar y a ti te va a hacer caso. Vamos, mamá. La mamá fue, ustedes saben cómo son las mamás, ¿no es cierto? Las mamás siempre tratan de cuidar a sus hijos de lo mejor. Y Jesús se quedó sorprendido ante esa petición. ¿Qué podemos ver aquí en Juan y su hermano? Ambición. Eran ambiciosos. Y los otros discípulos que lo acompañaban a Jesús, al oír esto se enojaron. Ellos también eran malos. Ellos también eran malos. Bien, hemos podido ver entonces por qué razón la palabra Boanerges es muy posible que signifique salvajes, no tanto vozarrones. Y aquí vemos cómo es la característica, el carácter de Jacobo y Juan. Interesante, ¿no? Pero hay otra cosa más que debemos de observar. Aquí Juan cambió, no fue la misma persona. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? Ese cambio ocurrió en el día de Pentecostés. Ahí sucedió todo. Jesús le dijo, espérenme ustedes allá en Jerusalén. Es necesario que yo me vaya, y cuando yo me voy, voy a enviar al Consolador. Él os hará recordar todas las cosas que yo les he dicho. Él no hablará de sí, va a hablar de mí. Él les enseñará la verdad. Y así sucedió. Cuando llegó el Espíritu Santo, hubo un cambio completo en sus vidas. Fue diferente. Es muy posible que en el día de hoy algunos simpatizamos por los evangélicos, pero cuando queremos vivir como ellos, no podemos. No podemos, fallo todos los días, cada rato cometo errores. Quisiera cantar como ellos, pero no puedo hacerlo tan bien. Y además, si me lo aprendo, es muy posible que ni Dios me escuche. ¿Sabe lo que es necesario? Seguir la invitación que Jesús nos hace. En todos los evangelios, que son cuatro, bueno, cuatro perspectivas, podemos ver ahí que Jesús siempre invita. Ven, sígueme. Pedro, sígueme. Marco,
sígueme. Siempre invita a seguirle para que lo conozcamos. Y cuando lo conocemos a Él, cambiamos, porque empezamos a creer en Él. Él sí tiene palabras de vida. Él sí puede cambiar mi vida. Él puede hacer de mí una nueva criatura. Y esto sucede cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros. Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres, no habita. Dios ha decidido morar en nuestro corazón. Ahí, en ese lugar, Dios ha hecho su Shekinah, el lugar santo. De ahí Él nos dirige. Él trata de direccionarnos a poner nuestros ojos en Jesús y continuar a seguir hasta el fin, hasta cuando Él venga. Cuando Él dice, por ejemplo, yo soy el camino, Él está diciendo, tú tienes que transitar por ese camino. No es que te detengas ahí, tienes que seguirme. Y ese camino no es ancho, es angosto. Es angosto y es difícil, pero su final es la vida eterna. Y yo te lo voy a dar. Porque a mí le ha dado la autoridad Dios para que a todas aquellas personas que siguen a Jesús tengan ese poder que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que Dios da a cada uno de sus hijos para que puedan seguirle y tengan el valor y hacer de su vida real a decirle, no, no más, no quiero pecar más, no lo voy a hacer más. Dios hace eso. Fíjense cómo cambia el carácter de Juan después de conocer a Jesús. Por eso se le conoce como el apóstol del amor. Habla del amor. Ah, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo, dice. Él nos limpia de esos pecados. ¿Cómo trata a las personas? No solamente ha cambiado su vida, ha cambiado también sus palabras. Cuando Juan estuvo en Éfeso, estuvo visitando esas iglesias que se encontraban ahí, él siempre hablaba del amor de Dios. Por eso se le conoce como el apóstol de Dios. Él ama. El apóstol Juan es uno de los modelos de vida que podemos encontrar literalmente, completamente en las Sagradas Escrituras, que es un hombre de Dios. Él murió de viejo, es el único apóstol que murió anciano. Los otros murieron de mártires. La iglesia fue perseguida por cerca de 300 años. El cristianismo han tratado de eliminar ese pensamiento de los cristianos, pero no lo lograron. Cada vez se hacía más fuerte, porque su testimonio, las personas se quedaban sorprendidas. ¿Cómo pueden morir esas personas por una mentira? Es imposible. Si ellos mueren, mueren porque están completamente convencidos y tienen la certeza de lo que están haciendo es correcto. Esa es la definición de fe. Y las personas se quedaban sorprendidas, hasta el punto que gente que no conocía a Dios, que eran idólatras, empezaban a ayudarlos y a seguirlos. Querían conocer lo que ellos hablaban. Hermano, pero esa tarea nunca ha sido fácil, siempre ha sido complicada. La gente nos aborrece, a veces nos humilla. Ustedes fanáticos, no queremos saber nada de esas religiones. A veces se expresan de esa manera. Por tal motivo, a veces nosotros nos sentimos humillados y no queremos pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Porque nos duele, pues. Nos duele, nos molesta. A nadie nos gusta que nos humillen. Tú con tus tonterías anda a otro lugar. Por favor, conmigo no. Yo vivo tranquilo, feliz, en mi casa no le falta nada. Y yo sé, yo soy feliz y es más, yo te bendigo. A veces hay personas así que nos bendicen sin ser cristianos. Su manera, su cosmovisión de las cosas no es como la que enseña las Sagradas Escrituras. Es una religión. Viven una religión. Jesús ha venido a este mundo para cambiar nuestros corazones, para hacernos una nueva criatura. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tomado esa decisión en un momento de nuestra vida. Señor, cámbiame. Yo lo intento y no puedo. Y el Señor lo hace, porque uno le pide. En ese momento, cuando uno es convencido por el Espíritu de Dios, viene a nuestro corazón y nos habla a nuestra mente.
Es la verdad. Escúchala y síguele y obedécele. Y así uno siente paz por primera vez en su vida cuando viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Por primera vez vas a conocer. Jesús dice, yo os doy una paz que el mundo no conoce, que el mundo no la conoce. Y es verdad. Es una paz que en cualquier momento, en cualquier situación que nos encontremos, nunca la vamos a perder. ¿Sabemos por qué? Porque Dios tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para tu vida. Él ha puesto un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Él va a cumplir ese propósito. Es parte de su soberanía de Dios. Él cuida a sus hijos hasta la muerte. Él dice que Él da su vida por las ovejas. Una de las cosas que a mí me conmueve a veces en la vida de Jesús es que Dios ha dado lo mejor que ha tenido y es su vida. Su vida murió por nosotros. Este es el mensaje que encontramos nosotros en los evangelios. Siempre nos pide Jesús de que nos arrepintamos. Arrepentidos y convertidos. Si no os arrepentís, pereceréis, pereceréis. Es el mensaje que decía Jesús. Y ese mensaje se sigue comunicando hasta el día de hoy. Yo ya tengo 60 años. Quizás 5, un poco más de años más, puede, puede pasar y parto de este mundo. Pero la iglesia continuará. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, que crezca una iglesia sana, una iglesia que ame a Dios, que ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ellos van a continuar. Y nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, la situación en el mundo va a ser peor. Ni siquiera estamos en los principios de dolores. Todavía no. La iglesia va a ser cada vez más presionada. ¿Saben por qué? Porque el reino de este mundo no es de Dios. El reino de este mundo le pertenece a Satanás. Nosotros no tenemos nada que ver con este reino. Este reino del mundo es Satanás que quiere igualar lo que buscó en los cielos. Satanás le dijo, yo pondré mi trono sobre las nubes de Dios. Y Dios le dijo, vete de aquí, apártate de mí, Satanás. Y Satanás ha venido a este mundo a hacer lo que quería hacer allá, a hacer reinos en este mundo, donde él gobierne, y lo está haciendo. Convence a las personas a hacer lo malo. Fíjese todos los días cuando abrimos los periódicos o prendemos el canal, todo es corrupción. La maldad se ha incrementado, pero increíblemente, al punto que muchos de nosotros nos sentimos desesperanzados. Siempre así son todos. La Biblia nos advierte, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que tener cuidado con estas cosas que suceden en el mundo. La Biblia nos dice, orad por esas autoridades, porque yo les he puesto. Sin embargo, viene el diablo y los convence a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ese es el plan que tiene Satanás. Destruir la creación de Dios, que somos nosotros. Va a llegar el punto, dice que van a haber muy pocos de nosotros. Y mismo Jesús lo profetizó, dijo, manada pequeña, un grupito pequeño, de que van a insistir y van a ser tenaces en poner su confianza en Dios. Eso la Biblia lo llama perseverancia. Es difícil, no es fácil. A Jesucristo lo han aborrecido antes que a nosotros. O sea, Jesús ya nos ha advertido, nos ha señalado que el pertenecer a su familia no es fácil. Las cosas cada día se pondrán peor. Siempre ha sido así. Aparentemente estamos en una situación holgada, tranquila. Claro, el COVID está ahí, lo estamos controlando, estamos siguiendo las instrucciones, pero hay un plan de parte de Dios para este mundo y lo va a cumplir, lo va a cumplir. Gracias a Dios también ha dado promesas a sus hijos. Son todas aquellas personas que le obedecen. En el Antiguo Testamento estos hijos le llamaban justos. ¿Por qué? Porque eran obedientes a Dios, obedientes hasta el fin. Una de las características que tiene todo cristiano es su perseverancia y su deseo de conversión, de cada día parecerse más a Cristo. Esa es una tarea que nosotros debemos hacer. Cada vez
conocerlo más en las Sagradas Escrituras y tratar de compartir el Evangelio con otras personas. Vamos a leer un pasaje más que encontramos en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Es el último versículo. El propósito de este evangelio de Juan, ¿cuál es el propósito? Acá lo encontramos en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense esas palabras. Aquí resume lo que él ha escrito. Él ha escrito bastante. Dice, pero estas se han escrito para que creáis. Por eso que nos da detalles explícitos de todo lo que hizo Jesús. Este evangelio es hermoso. La perspectiva que presenta de Dios es de una naturaleza divina. Los otros tres evangelios hablan de su naturaleza humana. Este evangelio, si Juan no nos los hubiera relatado, quizás nunca hubiéramos sabido de que Jesús estuvo 3 años en su ministerio. Es el único que habla de que Jesús estuvo 3 veces en una fiesta de la Pascua. Los otros tres evangelios solo mencionan uno. Si no tuviéramos el evangelio de Juan, no hubiéramos conocido ese detalle. Y ese uno que relatan los otros evangelios es del último año del ministerio de Jesús. Este libro es valiosísimo. Y yo se los invito a que siempre lo estudiemos, conozcámoslo bien, este evangelio. Aquí una vez más lo vuelvo a leer, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Si crees en Él, tienes vida. Cristo se la da de gratis, vida eterna. Bien, hermanos, creo que ya es el tiempo. Voy a dar por concluido esta parte. Para aquellos hermanos que simpatizan con nosotros, simpatizan con la lectura y las lecciones que encontramos en la Biblia, los invito a que reconsideren, a que piensen, ahí a solas en su cuarto, en algún momento piense, Señor Jesús, ¿será cierto todo esto? Pregúntale, ¿será cierto todo esto? Señor, si es así, quiero que cambies mi vida así como cambiaste la vida de todos tus apóstoles. Y de Juan, cambia mi vida igual. Si es cierto, Señor, haz eso en mí. Y vas a ver cómo Dios escucha eso. Porque solamente estas palabras pueden salir de un corazón que está siendo tocado por el Espíritu de Dios. Y lo cambia. Ha cambiado a de miles de personas y lo seguirá siendo. A veces nosotros, como estamos tan sumergidos en este mundo, estas cosas espirituales no les damos el valor. Y para Dios es el todo el seguir y verle. Vas a continuar trabajando, vas a continuar haciendo tus labores, pero de una manera diferente, con amor. La gente se va a quedar maravillada de ti cuando ven cómo Dios actúa en los corazones de las personas. Él mismo dice, por sus frutos los conoceréis, frutos internos y frutos externos. La gente te va a preguntar, oye, yo te conozco, pero ahora te veo diferente. ¿Qué ha sucedido? Fíjate, tienes la oportunidad de hablarle de Dios, cómo Él puede cambiar a las personas. Claro, hay luchas, tenemos que vencerlas. Esa es nuestra timidez. No, yo soy una persona muy reservada, yo soy una persona muy introvertida. O sea, Dios cambia tu carácter, te modela el carácter de Él. Vas a ser una hija o vas a ser un hijo de Dios, conforme a su naturaleza. Es un proceso que va a llevar, pero como dice el apóstol, ¿no? Que la obra que Él empezó en nosotros, la va a perfeccionar, la va a cambiar. Cada día
Este viejo Nir va desapareciendo. Yo he conocido al Señor hace 40 años. Ahora percibo las cosas de manera diferente. No tengo los ojos de esa edad de 20 años. Ahora tengo los ojos de una persona de 60. O sea, es diferente. Ha pasado 40 años y las cosas se perciben con los ojos de Dios. Es un proceso. Pasarán 10, 5 años más y mis ojos y mi manera de ver las cosas de Dios van a cambiar. Igual en ustedes va a cambiar. Van a ser cristianos perfectos. La Biblia, sé perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, nos pide que seamos maduros, maduros en las cosas de Dios. Hermano, cuando eso llegue a pasar, todo lo que le pidas a Dios se cumplirá. Todo lo que le pidas a Dios se cumplirá. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios y no se cumplen. ¿Saben por qué? Porque nuestra relación con Dios no es estrecha. No es estrecha. No es junta. No vivimos bajo las alas de su omnipotencia. Creemos que estamos ahí, pero no. Eso pasa, nuestra confianza con Dios aumenta increíblemente. Hermanos, gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y a la verdad es para mí una alegría saber de que esto puede ser de bendición para todos nosotros. Esa es mi mayor satisfacción. Si hay algún hermano o hermana que todavía no le ha dicho al Señor, Señor, quiero seguirte, pero ayúdame en eso, no sé cómo hacer, no sé por dónde empezar, el Señor lo hará. Díselo, díselo. Mismo Dios dice, probadme, pruébame. Y eso sí, hay que hacerlo, hermano. Amigos, si tienen mucho tiempo en las cosas de Dios y sienten que su vida no cambia, acerquémonos más a Él. Y eso es sacrificio. Ese es sacrificio. Eso también es disciplina. Bien, hermanos, vamos a terminar con un momento de oración. Yo espero de todo corazón de que Dios actúe. Y si de alguna u otra manera estas palabras que hemos encontrado aquí en las Sagradas Escrituras nos ayuden a tomar decisiones, denle la gloria a Él, las gracias a Él. Él es el todo. Sin Él, nada se hace. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con un momento de oración y en esta ocasión voy a pedir que un hermano nos despide en oración. Hermano, Joel Barbieri se encuentra. Sí, hermano. Sí, sí. ¿Puedes acercarte un poquito más a tu teléfono o a tu PC? Se te escucha muy lejano. Ya, hermano, ok. Bien, bien, hermano, Joel. Es una bendición tenerte aquí, hermano, y escuchar cómo diriges los coritos. De verdad, me encanta, bro. Hermano Joel, despídenos en oración. Ya, hermano, ok. Vamos a orar, Vamos hermano. a, Vamos a orar. sí, vamos a orar. Oh, Dios. Oh Señor de los cielos, oh Padre Santo, te estamos muy agradecidos en esta noche por tu mensaje, Señor, por, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque tú eres el que nos has hablado, Señor, a través de hermano Nígero, Padre, tu siervo, Señor. Te pido, Padre, tu bendición, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Bendice, oh Padre, aquí a cada miembro de la iglesia, a cada hermano. Guárdalos, Señor, protégelos, oh Padre. Y gracias, Señor, porque eres tú, oh Dios, quien nos cuidas, quien nos guardas también, oh Dios. Oh Padre, te ruego, Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que tú seas, Señor, que haga esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, cada hogar, oh Padre, cada familia que integra cada iglesia, Señor de Zárate. Te ruego, Padre, tu bendición. Y, Señor, y te estamos muy agradecidos por todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, hermanos. Y muy buenas noches, de verdad. Gracias por su presencia y